En el corazón de la Rusia zarista a finales del siglo XIX, Anton Chejov nos regaló una historia que, a pesar de su sencillez, captura una verdad universal y atemporal: la necesidad de compartir nuestro dolor. En su cuento Misery, o sea, tristeza, Chejov nos presenta a Iona Potapov, un cochero que, tras la muerte de su único hijo, busca desesperadamente a alguien que escuche su pena. La historia transcurre en una fría noche de San Petersburgo, donde Iona intenta, sin ningún éxito, encontrar consuelo en los pasajeros que transporta. Chejov, maestro de la observación humana, despliega ante nosotros un escenario donde la indiferencia de la sociedad hacia el dolor individual es palpable, pero también nos muestra que en esa comunicación de nuestra tristeza reside una poderosa forma de sanación, un puente hacia la comprensión y el apoyo mutuo. Hola, mi nombre es Adolfo Medrano, tanatólogo y mentor en Cruzar el Puente, y yo te ayudo a que abraces tu dolor hacia tu transformación, para que encuentres esa paz interior, para que al final vivas tu duelo sin sufrimiento. Empecemos. En las afueras de una gran ciudad rusa, donde los edificios comenzaban a dispersarse y los campos nevados tomaban su lugar, vivía Iona Potapov. Este hombre, de cabellos ya blanqueados por el tiempo y rostro surcado por las arrugas de los años y las preocupaciones, era un cochero. Su vida, marcada por la rutina del trabajo nocturno, giraba alrededor de su carruaje y su caballo, su único compañero en las largas noches de invierno. Iona había sido padre de un solo hijo, Kuzma, quien creció en la humilde morada familiar, jugando entre las calles empedradas y los vastos campos que marcaban el inicio del rural paisaje ruso. El joven Kuzma, lleno de sueños y aspiraciones, decidió unirse al ejército, buscando aventuras y la promesa de un futuro mejor. Desafortunadamente, su vida fue truncada en un hospital militar lejano, después de una batalla que dejó más lágrimas que héroes. Desde la muerte de su hijo, la vida de Iona se había vuelto una sombra de lo que fue. El dolor por la pérdida lo consumía, y cada día sin Kuzma era un recordatorio de lo mucho que había perdido. La casa que una vez estuvo llena de la risa de su hijo, ahora resonaba con un silencio ensordecedor. Iona encontraba algo de solaz en su trabajo nocturno, no porque disfrutara del frío cortante o de las largas horas, sino porque le permitía, al menos por un momento, alejarse de la soledad de su hogar. Una noche particularmente fría, mientras el viento soplaba con fuerza y la nieve comenzaba a caer suavemente, Iona se preparaba para otra jornada de trabajo. Se colocó su abrigo más grueso, se calzó las botas viejas y salió a la calle, donde su caballo ya estaba esperando, pacientemente atado al carruaje. Antes de partir, Iona acarició al animal, sus manos temblorosas, encontrando algo de calor en el grueso pelaje. Mientras conducía por las calles iluminadas únicamente por los faroles esporádicos y la luz difusa de la luna, Iona intentaba, una vez más, compartir su dolor con los pasajeros que transportaba. La primera pareja que subió esa noche era joven y risueña, absorta en su propio mundo de planes futuros y sueños compartidos. Iona, con la voz temblorosa, intentó hablarles de Kuzma, pero sus palabras parecían evaporarse antes de alcanzar los oídos de la pareja, perdidas en el eco de sus risas y secretos. Después, 3 hombres ebrios tomaron su lugar en el carruaje, llenando el espacio con cánticos y anécdotas de su noche de celebración. Iona intentó nuevamente compartir su historia, su voz quebrada por el dolor y la necesidad de hablar de su hijo.
Pero los hombres, perdidos en su propia diversión, apenas le prestan atención. Uno de ellos, en un gesto de impaciencia, le corta. Vamos, viejo, deja de hablar de tristezas y concéntrate en la carretera. Iona, como muchas veces es habitual, encontraba indiferencia o una cortés pero distante simpatía. Nadie parecía tener tiempo o deseos de profundizar en la tristeza de un viejo cochero. Después que estos hombres bajaron del coche, sin haber prestado atención a la historia de su hijo, Iona se sintió más solo que nunca. Condujo a su caballo hacia un parque cercano, un lugar tranquilo donde solían descansar un poco antes de regresar a casa. Las calles estaban vacías, la ciudad dormía y el silencio de la noche se hacía cada vez más profundo. Allí, bajo la luz pálida de un farol que luchaba contra la oscuridad, Iona se detuvo, miró a su caballo, cuyos ojos reflejaban una calma resignada. Misha, comenzó Iona, usando el nombre que había dado a su caballo. No sé si puedes entenderme, pero necesito hablar de Kuzma. Era un buen muchacho, siempre lleno de energía. ¿Sabes? Quería ser médico algún día, para salvar vidas. La tristeza de Iona era tan profunda que le hablaba a su caballo. Dispuesto a escucharlo, el caballo solo atinaba a mover sus orejas, como si lo escuchara. Iona continuó, su voz cada vez más quebrada por su maraña de emociones, reprimidas por su soledad. Murió solo Misha, en un lugar frío y lejano, sin su padre para sostenerle la mano. Me pregunto si pensó en nosotros, si sabía cuánto lo amábamos. Iona lloraba como un niño. Sus lágrimas caían por sus mejillas mientras acariciaba el lomo del animal. Iona decía en su dolor: a veces pienso que debería haber estado allí, con él. Tal vez podía haber hecho algo para salvarlo. Pero aquí estoy, hablando contigo, un caballo, porque no tengo a nadie más que pueda entender este dolor. Misha, como si comprendiera el significado de sus lágrimas, se acercó más a Iona, apoyando su cabeza contra el pecho del hombre. Iona abrazó al animal y juntos, en la quietud de la noche, compartieron un momento de silencioso entendimiento. No había palabras de consuelo, no había soluciones mágicas, solo la presencia y el calor compartido entre dos seres que, muy distintos y a su manera, entendían la pérdida. Aunque el dolor de Iona no disminuyó, sintió un atisbo de paz, sabiendo que, al menos por esa noche, no estaba completamente solo, mostrándole al animal su gratitud por su compañía y paciente escucha ante la historia de su dolor. Al amanecer, cuando las primeras luces comenzaron a disipar las sombras de la noche, Iona y Misha se prepararon para regresar a casa. Aunque el camino de regreso estaba teñido de tristeza, había también un suave resplendor de gratitud. Iona sabía que el camino hacia la sanación sería largo y posiblemente solitario. Pero esa noche había aprendido algo valioso. En los momentos más oscuros, a veces el consuelo llega de donde menos se espera. En esta historia de Iona Potapov vemos reflejada una realidad dolorosa pero común: la incapacidad de nuestro entorno para escuchar y para comprender el dolor ajeno. La vida moderna, con sus ritmos frenéticos y sus innumerables distracciones, a menudo nos aleja de la conexión humana más fundamental, la empatía. Iona, en su profundo sufrimiento, busca desesperadamente a alguien quien escuche su historia, alguien que comprenda la magnitud de su pérdida. Pero se encuentra con indiferencia, con personas más interesadas en sus propios mundos que en el dolor palpable de un padre afligido. Este relato no solo revela la soledad que acompaña a menudo al duelo, sino también la cruda realidad de que a veces los que nos rodean no están preparados o no saben cómo enfrentar el dolor de los demás.
nos muestra que, aunque doloroso, este descubrimiento no es el final del camino. La ayuda, la comprensión y la transformación pueden venir de donde menos lo esperamos, como de Misha, el caballo de Iona, quien se convierte en su inadvertido pero valioso oyente. En cruzar el puente, juntos aprendemos de estas historias. Construimos una comunidad donde cada voz que relata su sufrimiento es escuchada con atención y con respeto. Aquí todos podemos ser Misha para alguien más. Nos entrenamos y comprometemos a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón. Porque cada historia de dolor compartida es un paso hacia la sanación. Y cada acto de escucha genuina es un puente hacia un mañana más comprensivo. Reflexionemos entonces sobre nuestra propia capacidad de escuchar. Seamos ese amigo, ese compañero, esa comunidad que no solo oye, sino que realmente escucha. Porque en la empatía compartida, en ese espacio sagrado de entendimiento y apoyo mutuo, encontramos la verdadera esencia de la humanidad. Gracias por tu asistencia. Sé resiliente. Un abrazo.